Hola familia, ¿cómo están? Me alegra que estemos por acá una vez más eh, estudiando las escrituras. Hoy tocaremos un tema un poco polémico para algunas personas eh, y es el por qué sí deberíamos celebrar el Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. Quiero plantear una tesis, una posición, y espero que usted me dé la oportunidad de presentar los argumentos necesarios para explicar por qué sí celebrar el Hanukkah. Muchas personas discuten porque Hanukkah no hace parte de las fiestas establecidas en Levíticos capítulo 23. Entonces dicen que simplemente es una historia, que es mandamiento de hombres y que no hay que celebrarla. Y bueno, efectivamente, como mandamiento, como una de las Hagim, porque no es ni Hagim ni Moedim, no es ni fiesta ni fecha señalada, perdón, pero presentaré la argumentación de por qué Hanukkah es una muy bonita oportunidad para rededicarnos nosotros mismos como ese templo que somos, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la historia. Primer templo, porque Hanukkah significa dedicación. Entonces vamos a mirar los templos. Primera de Reyes capítulo 8 nos presenta la narrativa del primer templo, del templo construido por el rey Salomón. En capítulo 8 verso 2, leo de la Reina Valera contemporánea, dice: todos los israelitas se reunieron con el rey Salomón Shlomo durante la fiesta solemne del mes de Tanim, ¿sí? Mes séptimo, Tishri, según el nombre babilónico, que es el séptimo mes del año. Entonces, cuando aquí se alude a la fiesta solemne, se sabe que es Sukkot. Y todos sabemos que Sukkot es una fiesta de 7 días. Esto lo vamos a comprobar o corroborar más bien con Segunda de Crónicas capítulo 5. Le invito a que revise los textos, verifique la información. Usted puede darle pausa al video y verificar. Es más, si quiere leer todo el capítulo sería mucho mejor. Yo solamente traigo ciertos versos por cuestiones de tiempo. Capítulo 5 de Segunda de Crónicas, verso 3. Con el rey Salomón, Shlomo, se reunieron todos los varones de Israel para celebrar la fiesta solemne del mes séptimo, Sukkot. ¿Ok? Entonces, estamos en un contexto de Sukkot y el templo para ser dedicado. Ahora, aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 8 y 9, se nos está haciendo la narrativa de la dedicación del primer templo. Verso 8. Durante 7 días Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel. La congregación era tan grande que iba desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día celebraron una asamblea solemne. Hubo fiesta durante 7 días y en el octavo día hubo una santa convocación, una asamblea solemne, pues durante 7 días habían celebrado la dedicación del altar. Y esta frase es muy importante: dedicación del altar. Y durante 7 días más habían celebrado la fiesta solemne. Dedicación del altar. Interesante que diga la dedicación del altar y no la dedicación del templo. Hay dedicaciones, Hanukkah. Vamos a corroborar esto con Primera de Reyes. Nos devolvemos a Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 65. 8:65. Ese día y en presencia del señor Salomón y los israelitas hicieron fiesta.
a la que asistió una multitud que venía desde la entrada de Hamat hasta el río de Egipto. Esa fiesta en honor al Señor se prolongó durante 7 días más y en total duró 14 días, o sea, se celebró Sukkot y adicional a eso se hizo 7 días más por la dedicación del templo. Y al octavo día, fiesta solemne, asamblea solemne, y se hace la dedicación del altar. ¿Cuál altar? El altar de bronce, el altar donde estaba el fuego que nunca debía apagarse, el altar donde se ponían las presas del animal que ya había sido sacrificado. Vamos a tener ese puntico ahí del altar. Entonces tenemos en Sukkot, fiesta de Sukkot, se hace la dedicación del altar, que es la dedicación del templo, durante 7 días. Y al octavo día es que vino la dedicación, o sea, ya se podían presentar ofrendas, ya se podía hacer el servicio, la abodá, la adoración por medio de este sistema sacrificial. Antes de esta dedicación, antes de esta fiesta o esta transición de 7 días, no se podía presentar ningún tipo de ofrenda, ningún tipo de corbán, ¿ok? Ningún corbanot. Ahora, esto es la dedicación. Ahora vamos a mirar la rededicación. Cuando regresan después de 70 años de Babilonia. Esdras, capítulo 3, capítulo 3, verso del 1 al 6. Esdras capítulo 3, verso del 1 al 6, dice: 7 meses después de que ellos llegaran a Jerusalén, ellos salieron de Babilonia, llegaron a Jerusalén, se asentaron, y 7 meses después, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus respectivos pueblos y ciudades, todo el pueblo de Israel fue convocado a una reunión en Jerusalén. Entonces Josué, ahí es Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, Yeshua era el sumo sacerdote, y sus hermanos Coanim y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos se dispusieron a reconstruir el altar del Dios de Israel para ofrecer ofrendas. Interesante. Y es reconstruir el altar. No dice en el templo, dice el altar. Voy a seguir leyendo. Como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Verso 3. Colocaron el altar sobre una base por temor a los pueblos que los rodeaban, y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Ofrendas, korbanot. Celebraron con toda solemnidad la fiesta de las enramadas, Sukkot. Como está escrito, y diariamente ofrecían holocaustos al Señor, conforme a cada celebración y a cada cosa en su día. Además de las ofrendas diarias, las fiestas del Rosh Hodesh y todas las fiestas solemnes del Señor, los Hagim, como también los korbanot espontáneos y las ofrendas voluntarias para el Señor. El pueblo empezó a ofrecer holocaustos desde el primer día del 7º mes, aunque todavía no se habían echado los cimientos del templo. Ellos regresan, se asientan en Israel. 7 meses después se hace una convocación y se les dice: hay que empezar con la reconstrucción. ¿Y qué es lo primero que reconstruyen? El altar. Y con esto, ¿qué se hace? La recuperación, recuperar, volver a iniciar el sistema sacrificial. Fue lo primero, reconstruir el altar. Interesante que se hace ese énfasis con el altar de bronce donde estaba el fuego, porque si este altar no está dedicado, no se pueden presentar ofrendas. Verso 8 de capítulo 3. En el 2º mes del 2º año, o sea, 8 meses después de la dedicación del altar, de haber llegado al templo del Señor en Jerusalén, comenzaron la reconstrucción del templo. Llegan a Jerusalén,
Pasan 7 meses, reconstruyen el altar y con esto todo el sistema sacrificial. Lunas nuevas, Shabbat, las ofrendas diarias, la ofrenda de la mañana y de la tarde, las fiestas, todo. Y 8 meses después empiezan la reconstrucción del templo. Interesante que se hace una fiesta cuando se construyó por primera vez el primer templo. Se hace una fiesta de 7 días y al 8º día la dedicación del altar para poder presentar las ofrendas. Y lo primero que hacen Zorobabel y Yeshua, el sumo sacerdote, es reconstruir el altar para empezar con el sistema sacrificial y ahí sí después el templo, pues las bases como tal. Entonces vamos al segundo templo a mirar. Obviamente ya después vienen los griegos, porque vino Babilonia. Los persas y los medos persas dominan a Babilonia y estos medos persas son los que permiten reconstruir en el tiempo de Esdras y Nehemías el templo y la ciudad. Pero viene después el imperio griego y vuelve a destruir el templo y a sitiar la ciudad. Entonces, Primera de Macabeos, capítulo 1, verso 47. Tienen que buscar una Biblia católica. Busquen en internet. Usted la puede encontrar. Biblia católica, y allí puede encontrar Primera y Segunda de Macabeos. Le invito a que la lea. La historia de los Macabeos es muy interesante. Verso 47. Se prohibió ofrecer en el templo de Dios holocaustos, ofrendas, sacrificios y oblaciones por los pecados. Y se impide la celebración del Shabbat y de las solemnidades de los Hagim. Mandó además que se profanasen los santos lugares y el pueblo santo de Israel. Verso 50. Dispuso que se erigieren altares y templos e ídolos y que sacrificasen carnes de cerdo o cerdos y otros animales inmundos. Entonces, aquí en el verso 47 lo primero que se establece cuando llega el imperio griego a Israel a dominar Jerusalén y a saquear y a sitiar la ciudad y el templo, lo primero que se prohíbe son hacer ofrendas, presentar ofrendas. Lo segundo es que en el altar de bronce se quita, o bueno, se hacen ofrendas de animales inmundos para profanar el altar. Lo leímos aquí en el verso 50 cuando dice que se hicieron sacrificio de cerdos, que es un animal no permitido para el templo ni para hacer sacrificios. Cuando el altar es profanado, se quita el fuego, que nunca debía apagarse, y se quitan las cenizas, todo, y se pone allí un ídolo griego. Algunos dicen que era la imagen de Zeus, pero no tengo esa información verificada. Les leo en el verso 57 de capítulo 1. El día 15 del mes de Kislev, del año 155, colocó el rey Antíoco sobre el altar de Dios el abominable ídolo de la desolación. Eso se debe interpretar como fue algo tan abominable que todos quedaron estupefactos o anonadados, quedaron sin palabras al ver algo tan abominable para un israelita. Pusieron allí un ídolo encima del altar. Verso 62. Porque a los 25 días del mes de Kislev ofrecían ellos sacrificios sobre el altar que estaba erigido enfrente del altar de Dios. Entonces, se elimina el sistema sacrificial. Sacrifican animales impuros para profanar el altar. Se quita el fuego y se pone un ídolo griego, un dios griego. Al frente construyen otro altar de sacrificios y empiezan a hacer sacrificios de animales en honor a este ídolo griego. Eso fue lo que pasó. Eso empezó. Ese nuevo sistema sacrificial de adoración a un dios griego empezó el 25 de Kislev. Interesante que todo gira en torno al altar.
Lo primero que profanan es el altar. Al prohibir más sacrificios kosher y hacer sacrificios de animales impuros, profanaron el altar. Estamos viendo un común denominador, y es que todo este tema de la dedicación y la rededicación giran en torno al altar. ¿Por qué? Capítulo 4, ya lo vamos a ver, de Primera de Macabeos. Capítulo 4, verso 44 al 47. Bueno, les leo el verso 36. Entonces Judas y sus hermanos dijeron, ya que quedan destruidos nuestros enemigos, vamos ahora a purificar y restaurar el templo. Y se reunió todo el ejército y subieron al monte de Sión. Ahora sí, verso 44. Y estuvo pensando Judas qué debía hacerse del altar de los sacrificios que había sido profanado. Fue por lo primero que se preocupó Judas Macabeo. Un altar ha sido profanado. No se pueden presentar ofrendas ni sistema sacrificial. No hay sistema sacrificial. Está profanado. No podemos presentar ofrendas en ese altar. Ahí había un ídolo. Verso 45. Tomaron el mejor partido, que fue destruirlo, a fin de que no fuese para ellos motivo de oprobio, puesto que había sido contaminado por los gentiles, y así lo demolieron. Verso 46. Y depositaron las piedras en un lugar a propósito del monte en el que estaba el templo, hasta tanto que viniese un profeta y decidiese qué era lo que se debía hacer con ellas. Verso 47. Tomaron después piedras intactas o sin labrar, conforme dispone la ley, y construyeron un altar nuevo, semejante a aquel que había habido antes. Entonces reconstruyen. Lo primero que hacen es quitar el altar profanado y construir un altar nuevo. Lo mismo que pasó con Esdras. Reconstruyen primero el altar y después el templo. Vamos a ver que aquí fue exactamente lo mismo. Verso 52. Y hecho esto, se levantaron antes del amanecer, el día 25 del noveno mes, llamado Kislev, del año 148, y ofrecieron el sacrificio según la ley, sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. Inmediatamente recuperan y reconstruyen el altar. ¿Qué hicieron? Volvieron a iniciar el sistema sacrificial. Eso es lo primero que a ellos les preocupaba. Esdras, Zorobabel y Yeshua, lo que más se preocuparon, lo primero era restaurar el sistema sacrificial, y para eso necesitamos un altar kosher, un altar purificado, con el fuego encendido. Y es el mismo patrón aquí en Macabeos. Verso 56. Y celebraron la dedicación del altar. Lo mismo que el primer templo. Celebraron la dedicación del altar por espacio de 8 días. Lo mismo que pasó con el primer templo de mano de Salomón. Y ofrecieron holocaustos con regocijo y sacrificios de acción de gracias y alabanzas. Ofrendas de Shelamim, de paz. Entonces, podemos notar el mismo patrón, el mismo ciclo. Y es la dedicación del altar. Se hace una ceremonia de 7 días y al 8º día este altar queda dedicado, separado para una función específica. ¿Y cuál es? Poner el fuego para poner los animales para que el sistema sacrificial pudiese ejecutarse. Entonces, ese ciclo de 7 es muy significativo. En el mundo antiguo, siempre que se iba a hacer una transición de un estado A a un estado B, se hacía una ceremonia de 7 días. Los reyes, cuando eran herederos al trono e iban a ser ya coronados como reyes, ellos tenían que hacer una fiesta durante 7 días.
y solo hasta después de 7 días es que ya en el octavo él podía empezar, digamos, a gobernar. Antes, porque solo hasta el séptimo día él se podía sentar en el trono, antes solo era el heredero al trono, no era el rey, no podía legislar. Pero una vez él se sentaba en el trono después de esa ceremonia de 7 días, a partir ya del octavo día él era rey coronado y podía legislar. O por ejemplo el caso de Aarón y sus hijos, que ellos fueron llevados al Ohel Moed, que es una tiendita al frente del Mishkan, de la tienda del Eterno, y fueron separados y dedicados y tuvieron que estar allí 7 días, y ya a partir del octavo día ya habían sido consagrados como Kohanim y podían presentar todo el sistema sacrificial. Antes no. O qué tal el primero o el primer y el segundo templo. Se dedica al altar y se hace una fiesta de 7 días. Y a partir del octavo día tenemos una dedicación, algo que fue separado para un oficio en específico. El altar nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque el altar de bronce representa la autoridad de Elohim. Eso representa el altar de bronce. Cuando llegó el imperio griego y sacrificó animales impuros y quita el fuego y pone un ídolo y al frente pone un altar para que hicieran sacrificios para este ídolo, lo que estaba haciendo el imperio griego es decir, aquí ya la autoridad no la tiene el Dios de ustedes israelitas, el Dios de sus antepasados ya no tiene autoridad sobre este lugar. Ahora nuestro Dios griego tiene autoridad sobre todos ustedes, sométanse y adórenlo a él. Por eso la preocupación de Judas Macabeo de quitar ese altar y poner un altar nuevo para restaurar la autoridad del Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por eso Zorobabel y Yehoshua, en tiempos de retorno del imperio babilónico, lo primero que hicieron fue restaurar la autoridad de Elohim. Porque si no se restaura la autoridad de Elohim, lo otro no tiene razón de ser. Lo primero que hay que decir es, llegamos a este lugar, lo recuperamos y aquí el que gobierna es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el que gobierna este lugar. A él damos nuestra adoración porque es que la abodá, el servicio, todo el servicio del templo también tiene una connotación o significado de adoración. Entonces a él le damos la autoridad y a él le damos nuestra adoración. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Hanukkah, con la dedicación? Les pongo esta presentación. Ustedes pueden ver ahí un dibujo de 8 velitas, que es una Hanukkilla. La gente cree que la Hanukkilla es una menorá. No, la menorá tiene 7 brazos. La Hanukkilla tiene 9 brazos. ¿Ok? Entonces, de izquierda a derecha, ustedes mirando sus dispositivos o sus monitores, tenemos una que es una velita más larga. Esa se llama el shamash, que es el servidor. La única función de esta es encender el resto de las velitas. Entonces usted enciende el shamash y con el shamash usted enciende el resto de las velas. El primer día usted enciende el shamash y enciende una velita. El segundo día usted enciende el shamash y 2 velitas. Entonces tenemos un ciclo de 7, que es esa dedicación. Cuando usted llega al séptimo día, usted enciende el shamash y las 7 velitas. Y en el octavo día, que es cuando se encienden todas las velas del Hanukkah, usted podría decir Hanukkah,
dedicación. Hemos sido dedicados. Eso es lo que representa la Hanukkah. El tema de la leyenda, del mito, de que echaron aceite sobre la menorá y duró 8 días o 9 días, yo no tengo la capacidad para desmentir eso. No hay pruebas, pero tampoco tengo cómo desmentirlo. Pero el tema de la Hanukkah no se trata tanto de ese milagro. El milagro es que se pudo volver a restaurar la autoridad de Elohim en su pueblo. Ese es el verdadero milagro. Un gran milagro ocurrió aquí, sí. Un puñado de sacerdotes contra un imperio griego pudieron devolverle la autoridad de Elohim al Creador, devolverle su autoridad en su tierra, en su templo. El gran milagro es que el Eterno toca el corazón del imperio persa y le permite al pueblo israelita retornar a su tierra y reconstruir, devolverle la autoridad al Dios de Israel. Ese es el gran milagro que ocurrió aquí. Entonces, cuando nosotros celebramos Hanukkah, tenemos una maravillosa oportunidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos rededicarnos, nosotros devolverle la autoridad a Hashem, decirle: tú eres el que gobierna sobre nuestra vida, tú estás entronado, la autoridad la tienes tú, nosotros solo somos siervos delante de ti. Pero para que nosotros podamos ser esos siervos, para que nosotros podamos presentar esas ofrendas, esos sacrificios de alabanza, para que nuestras acciones sean como ofrendas delante de Él, hay que restaurar el altar. Porque un altar que no está restaurado y dedicado no puede recibir sacrificios. Esto me recordó las palabras de Pablo. Les pongo Romanos capítulo 12 verso 1. Por eso, hermanos, puesto que Elohim nos ha mostrado tanta bondad, les ruego que entreguen todo su ser como un corbán vivo a Dios. Esa ofrenda, ese corbán que es su vida, debe estar dedicada solamente a Elohim para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Familia, aquí Pablo nos está diciendo que dediquemos nuestras vidas solamente para Él, para que nos podamos presentar como ese sacrificio vivo, santo, agradable, que esa realmente es la adoración que tiene sentido delante del Eterno. Hanukkah es una muy buena oportunidad, es un ejercicio pedagógico que nos permite recordar que en una fecha como esas se rededicó el altar, se le devolvió la autoridad al Eterno. Que usted durante esa semana usted pueda hacer una introspección, usted pueda meditar, reflexionar y usted pueda decirle: yo te entrego toda autoridad a ti, yo permito que tú gobiernes sobre todas las áreas de mi vida, sobre mi familia, sobre mi entorno, para yo poder ser una persona separada, dedicada a ti, y que todo lo que yo haga sea ese corbán, esa adoración, esa abodá delante de ti. Entonces, familia, hay personas que dicen que no celebren el Hanukkah. Pienso que están perdiendo una maravillosa oportunidad de tener un espacio para poder rededicarse, santificarse, en tiempos donde el paganismo abunda, donde en tiempos dicembrinos, de Navidad, de celebración a cosas totalmente paganas,
nosotros podemos decir, yo hago Hanukkah, yo me aparto, yo me dedico solo a él. Yo decido devolverte la autoridad por medio de separarme completamente para ti. Se está perdiendo una bella oportunidad. Entonces les animo, les aconsejo que aprovechen la fiesta del Hanukkah para usted mismo rededicarse como ese templo kosher, ese templo dedicado al Eterno, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Familia, si este estudio ha sido de bendición para sus vidas, si ha traído luz, les invito a que lo compartan con sus familiares, con sus amigos. Si usted no se ha suscrito a mi canal, dele clic y suscríbase y dele clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando tengamos más material en el canal. Muchas bendiciones, que el Eterno bendiga sus vidas. Shalom, shalom. Hasta otra oportunidad.